Bueno, estamos aquí con nuestra porqueta. Vamos a hacer la preparación. Para esta preparación empezamos con un corte de cerdo que tenga el lomo y la costilla deshuesado. Y lo que hicimos acá fue básicamente limpiar nuestra costilla para que no tuviera huesos ni cartílagos. Está totalmente limpiecita. Y cortamos unos trocitos para darle forma. Después de que ya tenemos lista nuestro corte y ya lo tenemos bien limpio, lo que hacemos es empezar a preparar la plancha sobre la cual vamos a enrollar. Para eso lo que tenemos que hacer es separar un poquito el lomo de la costilla y después abrirlo. Esta apertura del lomo la hago para poder echar condimento en el centro y que no me quede esta pieza sin sabor. No tiene que ser una apertura muy limpia, porque como lo vamos a volver a enrollar, pues todo va a quedar dentro de nuestra porqueta. Bueno, para hacer nuestra porqueta, entonces el siguiente paso es sazonarla muy bien. Ustedes pueden hacerlo al gusto o al ojo, o pueden hacerlo también pesando sus condimentos. Los condimentos dependen del sabor que ustedes le quieran dar a su porqueta. Lo importante es que toda la cara que está mirando hacia arriba quede muy bien cubierta de la especia para que nos dé un muy buen sabor. En cuanto a la sal, yo recomiendo que se use entre el 1 y el 2% de sal, teniendo en cuenta que el 2% es subidito de sal. Y los condimentos entre el 0,5 y el 1%, dependiendo pues de la cantidad de sabor que uno le quiera imprimir a su porqueta. Lo que hacemos es distribuir el condimento por toda la superficie que tenemos visible. De cada uno de los condimentos, en este caso yo estoy usando una mezcla clásica, que es canela, nuez moscada, pimienta y jengibre, que es como los sabores clásicos navideños. Y es importante usar una sal marina gruesa con el fin de que se absorba mucho mejor la cantidad de sal por parte de la carne. Entonces primero yo echo los condimentos, se echan primero los condimentos secos y después los húmedos y finalmente la sal, con el fin de que no se ponga muy húmeda la superficie de la carne. Luego de echar los condimentos, lo que tengo que hacer es una masajeada muy fuerte, buscando que se distribuya todo muy bien en la carne y que todas las partes queden en contacto con los sabores y los condimentos que le estamos poniendo a nuestra porqueta. Masajeamos muy fuerte. Este masajeo se hace con el fin de que la porqueta empiece a sentir las especias y la sal y empiece a hacer una absorción. Esto ha ayudado pues las propiedades higroscópicas de la sal, que tienden a sacar el agua de la carne. Hay que tener mucho cuidado con especias como la canela, el clavo y la nuez moscada porque son sabores muy fuertes, que combinados saben muy bien, pero que individualmente pueden ser abrumadores para el paladar. Entonces es mejor tener cuidado y después complementar. Listo. Ahora, si me sobraron de pronto pedacitos de carne al darle forma a la porqueta, lo que yo puedo hacer es ubicarlos para rellenar o puedo usarlos para hacer salchichas u otras preparaciones.
Luego de esto, entonces lo que voy a hacer es enrollar mi porqueta de nuevo, dándole la forma final para después tenerla lista y amarrarla. Yo personalmente prefiero siempre dejarla por lo menos 24 horas amarrada y cerrada para que la porqueta absorba la sal y los condimentos. Bueno, para amarrar la porqueta, entonces necesitamos conseguir un hilo de bridar lo más grueso posible. Realmente este hilo no es el ideal, pero se puede hacer con cualquier hilo. ¿Listo? Para hacer los amarres necesitamos sacar una tira que nos ayude o que nos permita darle vuelta a la porqueta y también tengamos espacio para jalar. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es cogerla más o menos de unos 10 centímetros después de la punta, dejar que doble y sobre ella misma hacer un nudo ciego con el fin de que la porqueta quede bien amarrada y no se nos vaya a soltar. Este es un nudo de seguridad que nunca se va a soltar. ¿Listo? Y eso lo hago para alrededor de entre mínimo 5 cuerditas, máximo pues las que ustedes quieran. Bueno, entonces enrollo mi porqueta y ya teniéndola enrollada, lo ubico bien. Y lo que voy a hacer es hacer el primer amarre. Ese primer amarre siempre va en la parte central de la porqueta, porque esto pues me va a ayudar a mantener la forma y poderle hacer los otros amarres. Entonces no tengo que apretar mucho porque al final pues la voy a hornear y ella va a ir reduciendo. Pero pues sí tengo que dejarla bien amarrada para que no se vaya a soltar durante la cocción. Entonces paso mi cuerda por el anillito que tengo, después la devuelvo, la paso por debajo y vuelvo a cerrar el nudo con el fin de asegurar. Siempre en estos amarres es mejor asegurar con un doble nudo. ¿Listo? El siguiente que voy a poner siempre va a ser los de las puntas. Entonces tengo que amarrar las dos puntas. Esto con el fin de que no se me salga sobre todo el relleno cuando les estoy metiendo relleno a mi porqueta. ¿Listo? Rectifico la posición. Cojo el anillo. Abro. Cruzo. Aprieto. Devuelvo. Cierro. Y aseguro. Corto excedente y listo. Y me voy para la otra punta. Siguiente cuerda. Con mi anillito. Ubico en la punta. Rectifico la posición de mi rollo. Cruzo por el anillo. Aprieto. Sostengo el anillo. Devuelvo. Cierro. Y aseguro. Corto excedente. Luego de eso, entonces puedo ponerle tantos anillos como yo quiera. Entre más anillos, pues más voy a mantener la forma. Pero tengo que empezar a coger las secciones que estoy trabajando de mi porqueta. Entonces aquí se me arma una sección, aquí se me arma otra sección y lo que tengo que empezar es a cerrar las secciones en la mitad. ¿Sí? Aprieto, sostengo y devuelvo. Cierro, hago el doble para asegurar, corto excedente.
Y esto lo voy a repetir hasta que mi porqueta quede totalmente amarrada y esté contento pues con la forma que obtuvo. Listo. Nos quedan dos más y nuestra porqueta queda súper lista. Ya se va sintiendo el olor de las especias penetrando en la carne. Para hacer nuestras salchichas debemos empezar con una carne molida. Eh, lo que tenemos que hacer es limpiar la carne. Nosotros nos gusta usar mucho pierna por el nivel de proteína que tiene. Y también necesitamos una grasa. Esta grasa es la grasa que se llama despalme, que es la grasa que se encuentra entre la piel y el músculo. Es una grasa que tiende a ser más firme y se derrite mucho con una temperatura más alta. Eso nos va a permitir pues que nuestra salchicha se una mejor y nos genere una pasta bien interesante. Para hacer las salchichas recomendamos pasar entre 2 y 3 veces la carne por el molino para tener una buena textura como esta, en donde la fibra se ha roto y podemos emulsionar fácilmente nuestra masa de salchicha. Entonces, lo primero que debo hacer después de molerla es pesarla. Tengo que tarar, tener una superficie amplia para que no se me vaya a regar la carne. Eh, y las peso juntas. Y acá me da que tengo un peso total de 7.818 gramos. Ese peso es fundamental porque a partir de ese peso es que vamos a hacer todas las matemáticas para formular nuestra salchicha y poder pesar las especias y que nos quede con el sabor preciso que necesitamos. Bueno, para listar nuestras especias, lo primero que tenemos que hacer es pesar la sal, que debe oscilar entre el 1 y el 2%, dependiendo de qué tan salado les guste su producto. Yo para este caso voy a calcular alrededor del 1.1%. Estas medidas son muy importantes, ya que mantener los porcentajes en nuestras salchichas nos va a permitir sostener un sabor uniforme en los diferentes productos que podamos fabricar. Bueno, ahora con respecto a las especias, lo que tenemos que hacer es inicialmente pesar las especias que ya están trituradas, que están polvorizadas, y luego pesamos las especias que están en grueso para molerlas. La cantidad de especies y el tipo de especies depende de los sabores a los que ustedes quieran llegar. Generalmente las tradiciones digamos, de la charcutería usan una mezcla de pimienta con nuez moscada, canela
y jengibre para dar el sabor clásico, pero uno puede usar cosas como alcarabea, eneldo, paprika, semillas de hinojo y puede empezar a diversificar los sabores de sus salchichas. Es muy importante que mantengan el equilibrio entre las especias, es decir, que usen siempre el mismo porcentaje para los diferentes sabores y que tengan algo balanceado porque no queremos que nuestra salchicha coja un sabor tendiendo hacia alguno de los espectros. Muy importante ser preciso en cada medida y siempre pues iniciar tarando nuestra báscula. Listo, entonces ya teniendo mis especias pulverizadas, las mezclo para que quede uniforme y no me vayan a quedar grumos de ninguna. ¿Sí? Incluso las puedo mezclar con el dedo y hacer así una masa uniforme. Ok, entonces seguimos con las especias y los condimentos que son completos. La pimienta es el condimento más importante después de la sal. Para el cerdo es fundamental. Pues le voy a echar un poquito más que los otros condimentos. Con los clavos hay que tener muchísimo cuidado porque es un condimento que da muchísimo sabor. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Lo mismo con el tomillo, es un condimento que da mucho sabor, entonces no hay que abusar de él. Y por último la semilla de hinojo, que es un condimento que le da una frescura a nuestros productos de charcutería increíble y combina excelentemente con el cerdo. Luego de tenerlos ya pesados, lo que debemos hacer es molerlos. No queremos trozos gruesos de condimento en nuestra salchicha, entonces hay que molerlos para dejarlos muy bien pulverizados. En este caso yo tengo un molino eléctrico de especias, pero ustedes lo pueden hacer con un macerador o con un chorote normalmente, sin ningún lío. Al macerarlas bien nos va a dar un polvo súper fino que ya vamos a poder mezclar con el resto de nuestras especias. Para mezclar nuestras salchichas podemos usar una mezcladora como esta, que es una mezcladora manual, también las consiguen eléctricas, o también lo pueden hacer a mano. Lo más importante de todo es que la mezcla quede muy bien emulsionada y muy bien mezclada. ¿Listo? Entonces, simplemente tenemos nuestra mezcladora, empezamos a ubicar la carne adentro, nuestra mezcla de carne y grasa. Esta mezclada tiene el fin de que la carne suelte una proteína que se llama miosina. Esa miosina es la que hace que nuestra salchicha quede bien compacta y bien aglomerada. Eso es lo que queremos buscar, entonces tenemos que hacer ese proceso. Un truco muy importante es que no podemos dejar calentar nuestra masa, por lo que tendremos que usar agua o leche para enfriarla o hielo triturado también podemos usar. Luego de darle algunas vueltas, empezamos a rociar con nuestras especias y seguimos amasando. Usar este tipo de mezcladoras nos garantiza que la mezcla quede bien uniforme y se distribuya bien las especias en toda la carne.
Continuamos mezclando nuestras especias. Y mezclamos. La emulsión solo se logra cuando le pongamos una base líquida que nos permita empezar a encapsular las moléculas de grasa y las moléculas de la fibra pues de la carne y lograr hacer la emulsión a la que queremos llegar. Por eso ustedes ven que la carne se mueve con dificultad y es porque aún no le hemos puesto esa base líquida. Entonces aquí le estamos agregando la leche en polvo. La leche en polvo tiene dos propósitos. El primero es agregarle ácido láctico a nuestra mezcla para hacerla más blanda y que las proteínas se puedan descomponer mucho mejor. Y el segundo propósito es agregarle proteína a nuestra mezcla. El agua no se la debemos echar de una, sino irla echando por lo menos en 2 tandas para que se distribuya muy bien. Y como ven, eso va a hacer que nuestra masa fluya muchísimo más. Como ven, nuestra mezcla cada vez está más suave. El agua también tiene el propósito de enfriar la mezcla, ya que como le estamos haciendo un tratamiento mecánico, la carne se va calentando. Y pues como estamos trabajando con carne de cerdo fresca, que es tan delicada, no podemos permitir que suba la temperatura de 24 o 25 grados centígrados durante el proceso de transformación. La mezcla se debe hacer hacia ambos lados con el fin de que la masa quede muy bien distribuida y los condimentos queden distribuidos homogéneamente en toda nuestra mezcla. No nos interesa tener grumos de condimentos, como les dije. Muy importante que estén muy bien distribuidos. Como ven, nuestra mezcla está reaccionando muy bien. Otra opción para reemplazar el agua puede ser agregarle leche entera, y pues ahí le estaríamos agregando también otro poco de proteína, que eso va a permitir que nuestra salchicha se consolide muchísimo mejor. Pues como ustedes pueden ver, nuestra masa ya está muchísimo más homogénea, ya ha cambiado, ya no está granulada y pues como ven está súper bien pegadita. Vamos a darle un poquito más de mezcla y luego de este proceso debemos ponerla a enfriar, como ya les dije. Es muy importante la temperatura de nuestra carne. Entre más gruesa la salchicha, la textura de la salchicha va a ser más rústica. Entre más fina, pues va a ser una salchicha más emulsionada. Bueno, para embutir nuestras salchichas, entonces tenemos que coger una tripa, preferiblemente tripa natural de cerdo, que básicamente es el intestino delgado del cerdo. Esta tripa la venden salada y si no, pues lo que tienen que hacer es limpiarla muy bien y rasparla para que quede como con este grosor pues de pared. Esta tripa lo que hacemos es meterla en agua durante 5 minutos para que se hidrate. Luego de estos 5 minutos, lo que hacemos es llenarla de agua para que despegue y ponerle un poquito de aceite para poderla introducir fácilmente en la boquilla de la embutidora. Bueno, luego de que ya tenemos nuestra mezcla hecha y bien consolidada, lo que vamos a hacer es embutir. Nosotros usamos una embutidora horizontal y, como les había dicho, tripa natural. Empezamos haciendo un nudito y con esta herramienta, que es un punzón de charcutería o como yo lo llamo un chuzo, hacemos unos huequitos con el fin de que salga el aire y no se nos llene la salchicha. Luego de eso empezamos a embutir, tranquilo, hágale.
manteniendo siempre nuestra salchicha con una firmeza, digamos, propia del producto que queremos lograr. Es importante que intentemos de una vez darle digamos, llenarla tanto como necesitemos, porque después mover la masa se hace complejo. Entonces, mientras tanto, lo que podemos hacer es ir pisando con el fin de que no se nos armen burbujas de aire dentro de nuestra salchicha. Finalizamos nuestra salchicha, ponemos al lado y la dejamos lista para hacer el amarre de nuestra salchicha. Entonces, ya teniendo nuestra salchicha embutida, lo que tenemos que hacer es empezarla a separar en salchichas más pequeñas individuales que se puedan consumir más fácilmente. Entonces, para eso definimos una medida estándar y simplemente hacemos un nudo doble con el fin de asegurar. Movemos nuestra salchicha, vamos a la siguiente y hacemos el mismo proceso una y otra vez hasta que completemos nuestra rueda de salchicha. Podemos ir enrollándolas una junto a otra. Luego de esto, lo que vamos a hacer es, podemos hacer colgarlas para que sequen un poco, un par de horas quizás. Y lo otro que debemos hacer es escalfarlas. Entonces, como ven, yo hago una sola tira de hilo, igual eso depende mucho de lo que le quede más cómodo a uno. Al final lo que necesitamos simplemente es que nuestras salchichas queden separadas, muy bien separadas, y que no se nos vayan a soltar los nudos, porque eso puede hacer que se pierdan las salchichas, la separación. Puede pasar que se les estalle una salchicha, no tiene mucho problema, eso tiene que ver más con la tripa. Entonces simplemente la sacan, la cortan y vuelven a embutir. Para eso también hay que ser cuidadoso con los bolsillos de aire, por ejemplo. Finalmente, luego que yo ya tengo mis salchichas embutidas, lo que hago es poner una olla de agua hasta que herva, y cuando herva lo pongo en bajo con el fin de que la temperatura de mi olla baje hasta 70 grados centígrados y se mantenga. Finalmente, cuando ya tengo la olla a la temperatura esperada, introduzco mis salchichas en el agua por entre 15 y 25 minutos. Lo ideal es que estén cocinadas. Luego de eso hago un choque térmico y al refrigerador. Bueno, la siguiente preparación que vamos a hacer es nuestra super tocineta criolla. Nuestra super tocineta criolla empieza con cortes de panza de cerdo, lo que se conoce como chicharrón carnudo. Como ven, idealmente que tenga la piel, es importante que tenga una buena capa de grasa, tanto exterior, el despalme, como una grasa intramuscular entre las capas. Pueden hacerlo tanto con trozos más pequeños, ¿sí? Como con una pieza de 1 kilo, una pieza un poco más grande. Lo importante es que mantengan el grosor y que mantengan, digamos, un tamaño bien interesante y una forma que nos dé como cuadraditos, que es como el corte de la tocineta, para que al tajarla, pues podamos tener un producto uniforme. Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente es pesar nuestras pancetas, y después de pesarlas, las disponemos dentro de un recipiente. Podemos curarlas todas al tiempo, no tenemos ningún problema, no tienen que quedar todas en la base, pueden estar unas encima de otras,
Lo importante es que constantemente estemos revisando y rotándolas y moviéndolas y masajeándolas. No necesariamente agregando más condimento o más sal, pero sí haciéndole el masaje y revisando que tenga pues todo lo que necesita para hacer la cura. Las ubico, ya las tengo pesadas y luego de pesarlas, entonces peso mis especias. Esta mezcla de especias básicamente tiene sal y azúcar en iguales proporciones. Se usa entre el 2% y el 3% de sal, ya que es una cura bien pesada. Necesitamos, esto no se va a cocinar, sino la idea es que se pueda comer crudo. Y el resto de especias, para este caso que es mi tocineta o mi bacon criollo, le echo comino, laurel, paprika y pimienta negra. Y esa es como la mezcla que hago. Entonces tengo acá mi sal, azúcar, mejor si es azúcar morena, paprika, laurel, pimienta negra y comino. El comino es un condimento pues que tiene mucho la comida colombiana. Entonces, cuando ya tenemos la mezcla, empezamos a rociar, rociamos la primera parte y empezamos a masajear nuestras piezas para que queden totalmente cubiertas de nuestras especias, nuestros condimentos y que la sal también se quede pegada. ¿Listo? No importa si tenemos excesos, ya que la sal, que tiene una propiedad higroscópica, ella siempre va a buscar penetrar la carne. ¿Cuánto tiempo la tenemos que dejar? Dependiendo del tamaño de la pieza, pero idealmente dejarla por lo menos 72 horas en la cura, sin importar el tamaño. La pieza de carne siempre va a absorber la misma cantidad de sal, que es más o menos a razón de 24 horas por cada kilo. Entonces esparcimos bien, cubrimos todas nuestras tocinetas, que queden bien cubierticas. Vamos sacándolas de abajo. Importante que la sal quede en contacto con la carne. Es muy importante porque ahí es donde va a haber la carne, donde va a penetrar la carne y ahí es donde se realiza la cura bien hecha. Fíjense en el color que esto nos da, como todos los matices. En realidad es una muy buena mezcla que pega muy bien con nuestra tocineta. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden usar sal de cura para darle un poquito de color y prevenir algunas bacterias, pero mientras ustedes mantengan bien refrigerado el producto, no tiene problema si no usan esas sales de cura o sal rosada como la conocemos o curantina como también la conocen. Esparcimos bien, no se imaginan el olor que ya se empieza a desprender acá. Yo estoy en el gourmet.com. Tenemos que dejar muy bien cubiertas nuestras piezas, que no quede ni un solo pedazo que no haya estado en contacto con la especie y con la sal, y masajear bien. No tengan miedo de coger la carne y masajearla vigorosamente. Es muy importante que se haga ese movimiento para que los condimentos empiecen a penetrar y la sal sobre todo empiece a penetrar la carne. Esto también nos ayuda a limpiar la carne y pues eliminar las bacterias y microorganismos que no le van a aportar nada a nuestra preparación. Listo, no importa, seguramente nos va a quedar algún exceso de nuestros condimentos y nuestra mezcla de especias. No tiene ningún problema. Es importante que ubiquemos bien nuestras piezas para que no vayan a coger una forma indeseable. Porque pues si las dejamos así al azar, ellas pueden empezar a correrse, por ejemplo, las capas de grasa y pues eso no va a ser el corte que queremos para nuestra tocineta. Entonces se ubican y se les espolvorea sal encima y se pone un segundo piso de panzas
Como les dije, es muy importante que todas estén en contacto con la sal y con los días ellas van a empezar a soltar agua, a lo que nosotros simplemente tenemos que hacer movimientos de las panzas. Esa agua es la misma agua que ya tiene el cerdo dentro, la misma carne. Y con la sal lo que va a hacer es generar como una salmuera. Entonces echamos nuestro exceso encima, una última masajeada, listo, y abierto, no lo tienen que cerrar para que ella pueda respirar, porque si la tapamos pues va a quedar, se va a acumular la humedad y eso no le va a aportar a nuestro proceso. Y luego de esto, entonces simplemente llevamos a la nevera y esperamos por 72 horas. Luego de las 72 horas, lo que debemos hacer es limpiar el exceso de sal y especias, hacer un ahumado como al gusto, depende de qué tanto les guste el sabor a humo. Y luego de ese ahumado lo que podemos hacer es un laqueado con un melado o con una miel de maple o una miel de abejas. Y se deja reposar por 4 días en la nevera y ya después de eso estamos listos para consumirla en crudo.